La semana pasada veíamos una sanación que se comenzaba de una persona totalmente invadida de cáncer. Pocos días tenía de vida, ya no había nada que hacer, pero lo que la gente no entiende, ese cáncer no era real, era un maleficio. Nosotros la vimos cambiar, la vimos rejuvenecerse, etc. Pero el maleficio se reventó. Dejó de ser el cáncer y ese tumor se reventó. Y se convirtió en una ¿qué? En una, el diablo decía esta mañana, es mejor dormir que rezar. Tenaz la frase. Es mejor dormir que rezar. ¿Por qué la gente cuando reza se duerme? A nosotros nos enseñaron a rezar el rosario sobre grano de maíz o de frijol. Nos enseñaron a rezar los mil Jesús, que se demoraba 2 horas y punta, de rodillas en maíz, frijol o piedras. Y nos enseñaron una cosa que se llama la personalidad de la fe. El reino de los cielos no es para soberbios, ni orgullosos, ni prepotentes, ni doctores. El reino de los cielos es de los pobres y de los humildes. Y por eso en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, verso 1 y siguiente, dice: bienaventurados, felices los pobres, porque Dios les pertenece a ellos. Y el pobre en el reino de los cielos es aquel que no defiende nada para él. Cuando los santos tomaron la decisión de seguir a Jesús, lo dejaron todo. Un modelo es San Agustín. En su libro, en la página 171, libro de oraciones. Ubíquense, por favor. En ese momento de conversión de San Agustín decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Sí, porque tú estabas dentro de mí y yo andaba fuera de mí mismo y allí te cercaba. Y yo, deforme, me aventuraba entre las cosas por ti creadas. Estabas conmigo, pero yo no contigo. Me mantenían alejado de ti aquellas criaturas que si no fueran en ti, no podrían existir. Me llamaste y gritaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti. Ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que proviene de ti. Un hombre que nació de una familia noble en Hipona, África. Su madre, una mujer católica santa, por eso ayer la iglesia la celebraba, la fiesta de Santa Mónica, mamá de San Agustín. Era hijo de un rico mercader, intelectual y profesional, diríamos hoy nosotros. Su hijo Agustín empezó a crecer por el mundo como loco, extraviado como cualquiera otro de los demás de hoy. Llegó incluso a engendrar un hijo llamado Adeodato. No se casó con la mamá del niño. Siguió su vida de loco. Rechazó todo lo que fuera fe en Jesús, en el Evangelio. Lo rechazó todo. Pero tenía una mamá que oraba de día y de noche. 4 días antes de la muerte de la mamá, San Agustín se arrepiente, se convierte y se bautiza. Porque la plegaria de la mamá era muy sencilla. Señor, un hijo que ha costado tantas lágrimas a una mamá no se puede perder. Ella pedía a Dios que antes de morir quería ver la conversión de su hijo. Y 4 días antes de su muerte
San Agustín se hace bautizar. Ya era adulto. Y empieza un gran filósofo, un gran biblista, conocido por San Ambrosio, la Biblia en una predicación muy especial, y se dejó seducir. Hágase la pregunta: a usted en el mundo, ¿qué le ha seducido? ¿Qué tanto tiempo le ha gastado usted al mundo de tantas cosas? Hoy los colombianos hacían una manifestación pública contra los altos costos de los combustibles. Otros, en cambio, estaban haciendo manifestación también para que respetaran la ideología de género. Otros están respetando la ideología filosófica, marxista, comunista, etc. Pero la verdad, ¿dónde está? Decía un gran dictador ruso, decía: si yo hubiera conocido 10 hombres como Francisco de Asís, yo no hubiese tenido necesidad de derramar toda la sangre que derramé. Porque el seguimiento de Jesús se hace totalmente desposeído. No es que nosotros tengamos un equipaje grande para subir a la montaña donde está la cruz. Se necesita un equipaje sencillo, y el equipaje sencillo se llama cruz, se llama amor, se llama perdón, se llama comprensión, se llama encarnar la verdad del dolor que hay en las demás personas. ¿Quién tiene la culpa? Cada uno de nosotros que no ve valores sino en lo aparente. Por eso decía Alejandro Magno, cuando se enfermó, y entonces él, previendo que iba a morir, le dice: quiero 3 deseos a la hora de mi muerte. La primera, que quienes carguen mi ataúd sean los médicos. Y le preguntaron: Majestad, ¿por qué? Porque los médicos tienen que aceptar que tarde que temprano la muerte les gana. La segunda, que cuando me pongan en el ataúd dejen una mano por fuera. ¿Y por qué, Majestad? Para mostrarle al mundo que, a pesar de toda la riqueza que tuve, nada me llevo, mis manos van vacías. Y la tercera, que rieguen mi dinero en el camino al cementerio para pensar, descubrir, entender que el mundo nada vale y nada se lleva. Nosotros hemos visto procesos de conversión, y una persona ha hecho un proceso de conversión entregando de todo lo que tenía, hasta las fotos de sus amantes, hasta las fotos y las esposas o los grilletes que usaban los esclavos en Grecia. Cuando moría el esclavo, entonces el grillete era tenido como un triunfo y lo vendían de esa manera. Por eso, hágase la pregunta. San Pablo está diciendo una cosa: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presente en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo. Bien sabemos, amados hermanos, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras. Ojo, aquí está lo grave. No hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. La semana pasada veíamos una sanación que se comenzaba de una persona totalmente invadida de cáncer. Pocos días tenía de vida, ya no había nada que hacer. Pero lo que la gente no entiende, ese cáncer no era real, era un maleficio. Nosotros la vimos cambiar, la vimos rejuvenecerse, etc. Pero el maleficio se reventó. Dejó de ser el cáncer y ese tumor se reventó. Y se convirtió en una ¿qué? En una, cuando se inunda todo el cuerpo, ¿una qué? No es la metástasis, no. Cuando el cuerpo se infecta por dentro, ¿cómo se llama, doctora? Efisema. Septicemia.
Bien. Le han operado 2 veces. Increíble la forma en que se ha ido dando su liberación. Ella y su esposo, siendo coronel, vinieron, lo pusieron todo y no dudaron. Están en la batalla de la fe en este momento. ¿Será que se salva? ¿Será que se muere? El pobre solamente confía en Dios. Por eso San Agustín dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Sí, porque tú estabas dentro de mí, yo andaba fuera de mí y allí te cercaba. Pensemos en el Señor. Él nos está acercando por toda parte. Nos está diciendo: ¿dónde estás? Pellízquese. ¿Sabes cuál fue vuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca. Ojo, lo que se llama tradición oral del Evangelio. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar más ni nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, como abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo. Un gran rico, el proveedor de combustibles en África, riquísimo, lo invitaron a donar unas sillas para niños enfermos que no podían caminar. Regaló cualquier cantidad. Él pensó es simplemente ir y donar y salir. Cuando uno de los niños lo sentaron en la silla, él preguntó: ¿quién fue quien donó la silla? Entonces el Señor se acerca. El niño le dice: yo quiero una foto con usted. ¿Y por qué quieres una foto? Para que cuando me muera yo me acuerde que usted me dio una silla de ruedas. Eso se llama gratitud. Y aquella actitud de ese niño convirtió a aquel hombre y entregó su riqueza a las iglesias de África. Nosotros tenemos riquezas, tenemos sentidos, tenemos sentimientos, tenemos talentos, tenemos carismas. ¿Dónde están al servicio de este evangelio? Hermano, porque ahí viene lo grave. Esos ayes de Jesús. Hay un libro impresionante de 500 páginas donde hacen el análisis de estos ayes de Jesús. No se duerma. Y entonces dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cerráis la puerta y ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego, del doble que vosotros. Preguntémonos: ¿dónde está el ejemplo que convierte, el ejemplo que arrastra, el ejemplo que se sensibiliza? ¿Qué tanto tiempo usted tiene para servir? ¿Qué tanto tiempo tiene usted para trabajar? Tiene mucho, porque hay una cosa que se llama codicia, que se llama ambición. ¿Cuánto tiempo sacan varones y mujeres para ir a salones de belleza, al manicure, al pedicure, a los cortes de cabello, por aquí, por allá? Por toda parte. ¿Qué tiempo tenemos para Dios? El diablo decía esta mañana: es mejor dormir que rezar. Tenaz la frase. Es mejor dormir que rezar. ¿Por qué la gente cuando reza se duerme? Porque el diablo pasa la cola. Nuestros abuelos, el primer rosario se rezaba a las 4 de la mañana. Entonces a uno lo despertaban: vaya, lávese la cara, porque ante Dios hay que ir cari limpio, decían. Tómese un poquito de chocolate, porque no había café, era chocolate. Y si de pronto uno se dormía, pues uno pequeño, 5 o 6 años, el abuelo pasaba la correa por la espalda y decía: el diablo le está pasando la cola por los ojos. Párese, para que no le pase la cola. Y si uno se dormía, pues le pegaban.
pero para decir de qué manera nuestros antepasados formaron una fe, echaron para adelante. Dentro de las mujeres mineras de Colombia hay 3 grandes en Antioquia, y una de ellas era muy generosa con lo religioso. Construyó templos en Río Negro, por La Dorada, por Santa Fe de Antioquia, etc. Y los dotó de todos los ornamentos de los vasos sagrados. Las otras, en cambio, eran tiranas. Aquella mujer, cuando murió, le dijo a sus esclavos: quedan libres. Ya nadie más tiene derecho sobre ustedes sino Dios. ¿De qué nos esclavizamos nosotros y a quién esclavizamos? Esa es la pregunta grave. Hay unas esclavitudes tenaces, se llama costumbre, rutina, monotonía. Se llama falta de creatividad, de inspiración. Se llama falta de ser diferente en el mundo. Por eso dice el cantante español: costumbres, viejas costumbres no dejan al mundo correr, pues quiera o no lo quiera, son costumbres de ayer. Pensemos en esto. El Señor nos está invitando a ser sinceros, a ser honestos, a ser pobres y repetir con San Agustín: tárdete a mí. Hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. ¿Qué tiene ese Dios que tantos santos, inteligentísimos, muchísimos de ellos muy ricos, por qué lo dejaron todo para seguir a Dios? ¿Por qué sacrificaban su cuerpo de la forma en que lo hacían? Allá en la montaña del Monte Albernia está la cueva donde dormía San Francisco, y su almohada era una piedra y la cama era una piedra. ¿Y usted qué penitencia hace? A nosotros nos enseñaron a rezar el rosario sobre grano de maíz o de frijol. Nos enseñaron a rezar los Mil Jesús, que se demoraba 2 horas y punta, de rodillas en maíz, frijol o piedras. Y nos enseñaron una cosa que se llama la personalidad de la fe. Los papás de hoy perdieron la personalidad de papá y mamá porque no hay que regañar al niño. Para quitarnos el problema del niño, pasémosle un celular, pasémosle una tablet, dejémoslo que haga lo que quiera. Y por eso ustedes, padres de familia, la van a pagar. Voy a contar un hecho esta mañana. Hay un jovencito que no tiene la culpa de lo que le pasa, pero cuando estamos haciendo la liberación, el papá saturó una habitación de Harry Potter, de las películas de terror, de la música satánica más infernal que usted puede imaginarse. Y el pobre muchacho idiotizado, parece un zombie. Lo que puede un papá, una mamá. Y la amante, el señor un amante le dañó su matrimonio, y la amante, mire lo que el papá. La única sudadera del niño era una sudadera negra que le había mandado el papá. Y en la sudadera negra estaba el maleficio que el amante del papá le había puesto al niño para que fuera idiota útil de la muerte y se tirara por un puente y se ahogara. ¿Ustedes saben lo que hacen con su familia? ¿Saben defenderlos? ¿Saben prepararlos? Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Para dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Y para dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿Usted para dónde va?